Hola, hola ciclistas del mundo, espero que estén bien, porque yo lo estoy. Mi nombre es Richard Berroa y si se quedan les mostraré cómo hacer el mantenimiento a la caja de pedalier. Así es que cascos ajustados, pies en los pedales y comencemos. Muy bien ciclistas, estos son los artículos que vamos a necesitar. Ante todo, una llave especial extractora de cazoletas, también un extractor de bottom brake. Más adelante les estaré mostrando cómo se usa. También una llave Allen de 5 milímetros, un desatornillador plano. En esta ocasión nos vamos a hacer ayuda de un cúter. Como siempre, nuestra grasa marca Power Tool y también un poco de lubricante. Estos artículos los pueden encontrar en su tienda de bicicletas. Si no, les estaré dejando un link para que vean dónde lo pueden conseguir. Muy bien, vamos a iniciar con el extractor de bottom brake. Este nos ayudará a extraer esta pequeña pieza que asegura todo el conjunto de la biela. Es esta pequeña parte que está aquí, que se enrosca en la biela de la parte izquierda. Luego, con nuestra llave Allen de 5 milímetros, vamos a aflojar cada uno de los dos tornillos de esta biela. Preferiblemente vamos a aflojarlo secuencialmente. Una vez que estén los dos flojos, les damos unas cuantas vueltas para que queden un poco más flojos de lo normal. Ya que están así, procedemos a usar el desatornillador plano. Este lo vamos a usar para sacar una pequeña pestaña o pin de seguridad, como pueden ver aquí en esta parte. Y así podremos fácilmente extraer nuestra biela. De no ser así, sería imposible sacarla. Ahora, con la ayuda del desatornillador plano, empujamos un poco la biela derecha. Desmontamos la cadena para poder extraer la biela junto con el plato y lo extraemos. Podemos notar lo sucio que se ve en la parte interior. Ahora procedemos a desmontar cada una de las cazoletas. Con nuestra llave especial extractora de cazoletas vamos a girar, recordando que en la parte derecha del plato gira hacia adelante. Luego que esté floja, ya con la mano podemos terminar de extraerla. Y así de sencillo ya tenemos nuestra primera parte afuera. Ahora procedemos a desmontar la parte izquierda de nuestra cazoleta. Esta cazoleta sí gira al lado izquierdo, diferente a la del lado derecho que giraba contrario. Podemos usar el mismo eje de pedalier para sacar el cubrepolvo sin dañarlo. Seguimos girándolo hasta poder aflojarlo por completo. Antes de esto, usamos el cúter para sacar este retenedor de líquidos. Este es el que evita que se le entre agua a la caja de pedalier. Debemos hacerlo con mucho cuidado para no dañarlo ni romperlo. Ahora sí podemos sacar nuestra cazoleta girándola con la mano. Podemos notar que esta sí sale con todo el cobertor de la caja de pedalier.
Vamos a limpiar la caja de pedalier con un poco de desgrasante. Y luego con una servilleta de cocina limpiamos muy bien hasta dejarla totalmente seca y limpia. Y luego de esto vamos a limpiar muy cuidadosamente cada una de las piezas de su interior. De igual manera vamos a usar el desgrasante multiusos, también un cepillo dental el cual ya no usen. Vamos a rociar cada una de las piezas y a dejarla un momento para que el multiuso haga su función. Luego de eso empezamos a frotar con el cepillo muy cuidadosamente hasta dejarlo todo muy limpio. Después de restregarlo muy bien y quitarle toda la grasa y suciedad, vamos a lavarlo con agua y detergente hasta que quede muy limpio, así como se ve ahora. Con una toalla de cocina vamos a secarlo muy bien. Debemos tomarnos todo el tiempo necesario, ya que debe quedar totalmente seco, ya que no tenemos un soplete que podamos secarlo por completo. Por eso debemos tomarnos toda la calma del mundo para dejarlo lo mejor posible. Y si han llegado a esta parte del video, me gustaría pedirle que se suscriban, que activen la campanita para que no se pierdan cada uno de los videos, me regalen un like y en los comentarios me digan de qué país son. Muy bien, ahora vamos a proceder a untarle grasa a cada uno de los componentes para luego ensamblarlo. Lo vamos a hacer de esta manera, totalmente directa. Y con la ayuda de nuestro dedo vamos a cubrir todo el espacio. Nos percatamos de que quede todo completo y si falta un poco pues agregamos. Una vez esté todo empapado de grasa, vamos a poner el retenedor. Limpiamos un poco el exceso de grasa y ahora vamos a poner el cubrepolvos y así ya tenemos esta cazoleta lista. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la siguiente. Ponemos grasa suficiente para luego esparcirla con nuestro dedo, sin que nos quede ningún espacio sin grasa. Si nos sobra un poco de grasa, no se preocupen, la ponemos a un lado de la bandeja, ya que posteriormente la vamos a necesitar. Ahora ponemos el retenedor de líquido y posteriormente el cubrepolvo. Limpiamos el excedente de grasa. Ponemos el cobertor de la caja de pedalier y ahora sí vamos a ensamblarlo en la bicicleta. En este punto, con la grasa restante que guardamos en la bandeja, vamos a usarla para ponerlo en la roca de la cazoleta. Esto evitará que con el tiempo la cazoleta no se quede pegada en el centro de la bicicleta y que al momento de darle un próximo mantenimiento sea más fácil su extracción. La introducimos en el centro de la bicicleta y giramos hacia atrás, es decir, a la derecha, en sentido de las agujas del reloj.
Ahora limpiamos un poco del exceso de grasa que salió de las roscas cuando la apretamos. Así esta cazoleta queda lista y ahora vamos al otro lado. De igual modo vamos a untarle un poco de grasa en la rosca. Si nos hace falta un poco más, pues lo usamos. Le ponemos la cantidad que necesitemos y con nuestro dedo la embarramos bien para que quede totalmente cubierta. Ahora la enroscamos en el centro de la bicicleta. Recordando que esta cazoleta gira hacia atrás, a la izquierda, es decir, contrario a las agujas del reloj. Una vez enroscado, vamos a limpiar el exceso de la grasa que sale de las rocas al apretarlo. Limpiamos muy bien. Y si la servilleta de cocina está muy sucia, pues nos ayudamos de una lanilla o un paño. Y más este lado derecho del pedalier, ya que es más incómodo al lavarla la bicicleta, porque es la parte donde está el plato. Una vez esté limpia, procedemos a apretarla. Ahora vamos a proceder a montar el plato con el eje de pedalier y en este caso vamos a usar el lubricante para lubricar esta parte, ya que es la que tiene contacto con la caja de pedalier. Con el dedo frotamos para unificar el lubricante. Luego de esto y nos limpiamos las manos, procedemos a introducir el eje de pedalier. Ya una vez dentro, vamos a proceder a montar la cadena, pero no en el plato, sino a ponerla en posición. Porque antes de montarla en el plato vamos a poner la biela del lado izquierdo. Entonces procedemos a dar la vuelta a la bicicleta para montar la biela del lado izquierdo. Pero debemos notar que en el eje de pedalier tiene dos ranuras, en el cual una de esas ranuras tiene un pequeño hueco, que es el indicador de cómo debe ir la biela. Así es que debemos posicionar la pestaña o pin de seguridad en dirección hacia ese agujero. Esto es lo que nos indica que la biela está posicionada correctamente y en paralelo a su compañera del lado derecho. Con ayuda del desatornillador vamos a bajar el pin de seguridad o pestaña. Hecho esto, ahora vamos a enroscar el bottom brake. Con la ayuda del extractor de bottom brake lo posicionamos en su lugar. De esta manera lo introducimos y enroscamos hacia el lado derecho. Esto lo hacemos con la mano hasta que entre por completo. Ya que esté dentro, procedemos a apretar cada uno de los dos tornillos restantes. Con la llave Allen procedemos a apretar cada uno de los tornillos. Como siempre es recomendable apretarlos secuencialmente, es decir, dar unas cuantas vueltas a un tornillo y luego unas cuantas vueltas al otro hasta que así queden apretados los dos. Ya listo, procedemos a dar la vuelta a la bicicleta para montar la cadena y finalizar el proceso. Después de haber revisado que está todo correcto, montamos la cadena en el plato y revisamos que esté todo correctamente. Después de esto, solo nos queda elegir una buena ruta y salir a disfrutar.
hasta aquí ha sido el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda. Así es que hasta la próxima. Chao, chao.